Bien, estimados alumnos, tengan muy buenos días. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Vamos a ver lo que concierne a todo lo que es sistema de numeración. Vamos a ver que este tema se encuentra en la página 15 de su libro de teoría y empieza en la página número 26 de su libro de actividades. Página 26 de su libro de actividades y página número 15 de su libro de teoría. Entonces, vamos a hablar acerca del sistema decimal, que es el sistema de numeración decimal, es el sistema de numeración que nosotros utilizamos a diario. Vamos a ver que hay ciertas características en este sistema, que la base de este sistema es la base 10 y que las cifras que se utilizan son del 0 al 9. ¿Por qué? Porque hay una regla que nos dice que las cifras siempre van a ser menores a lo que es la base. En este caso, si estamos trabajando con la base 10, las cifras serán del 0 al 9. En el caso, por ejemplo, más adelante o posteriormente, cuando avancemos y veamos que se trabaja de repente con otra base, por ejemplo, decir la base 8, las cifras que se utilizarán serán del 0 hasta el 7. Siempre tienen que ser menores a la base. Repito, si utilizamos una base que sería la base 8 en este caso, te estoy dando un ejemplo, si utilizamos la base 8, las cifras serían del 0 al 7. Pero en este caso, la base que nosotros vamos a utilizar en el sistema de numeración decimal es la base 10. Por eso las cifras que utilizamos van a ser menores a la base. Eso quiere decir del 0 al 9. Vamos a ver que hay unas posiciones relativas de los números denominados como unidades, decenas, centenas, sucesivamente, que por ejemplo lo vamos a ver de mejor manera o a detalle aquí en esta página, que pasamos a la página número 16, que representa, por ejemplo, lo que es una decena que equivale a 10 unidades, una centena que equivalen a 10 decenas, o mejor dicho también 100 unidades. Igual, una unidad de millar equivaldría a 10, vemos el anterior, serían centenas, 10 centenas, o lo que equivale a 1000 unidades. Una decena de millar va a equivaler a 10 millares o lo que equivaldría a 10.000 unidades. Y así sucesivamente, vamos a ver, miren, se va a ir reemplazando por el anterior. Por ejemplo, una centena, su anterior fue la decena, entonces serán 10 decenas. Una unidad de millar, el anterior fue una centena, entonces aquí serán 10 centenas. Y así sucesivamente, cada vez que vayamos aumentando en lo que es las unidades. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver en este cuadro. Vamos a ver que vamos a empezar por las unidades, decenas, centenas, unidad de millar, decena de millar, centena de millar. Desde la unidad de millar hasta la centena de millar son los millares. Posteriormente empezamos con los millones, que sería unidad de millón, decena de millón y centena de millón, hasta llegar a lo que son los millares de millones, que serían una unidad de millar de millón, decena de millar de millón y centena de millar de millón. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Ahora miren, en este tablero posicional vamos a ver que cada número va a representar un valor distinto y que ese valor va a depender del lugar o la posición que está ocupando. Por ejemplo, miren, acá tenemos este 3 que está ubicado en la centena de millar, este 5 que está ubicado en la decena de millar, este 8 que está ubicado en la unidad de millar, y así sucesivamente, el 0 en la centena, el 1 en la decena y el 2 en la unidad. Entonces, dependiendo de estos valores, miren, entonces vamos a ver, este 3 se encuentra en la centena, entonces será 300. Esto 5 se encuentra en la decena, será 350. Y este 8 en las unidades de millar, entonces 358. Pero como están ubicados en los lugares donde se ubican los millares, serán 358.000. Y de ahí vemos que nos queda el 12. Entonces sería 358.012 unidades. O simplemente sería el número 358.012. De igual manera, vamos a ver, miren, este 2 está ubicado en la decena de millón
y este 5 ubicado en la unidad de millón. Entonces aquí ya vamos a tener 25, que serían 25 millones. ¿Qué más tenemos? Este 7 ubicado en la unidad de millar, entonces vamos a tener 25 millones 7 mil, porque este 7 está ubicado en la unidad de millar, entonces 25 millones 7 mil. ¿Qué más? Vamos a ver el 4 en la centena, el 0 en la decena y 4 unidades. Entonces este número será 404. Y listo, entonces así hemos visto lo que son el tablero posicional. Ahora vamos a ver lo que es el valor absoluto o el valor relativo de una cifra. Bien, ahora el valor absoluto y el valor relativo, ¿qué son? El valor absoluto va a ser el valor que tiene por sí mismo ese número. Por ejemplo, miren, acá tenemos un numeral. Hablamos de numeral cuando hablamos de una cantidad. En este caso vamos a hablar del 1463. Por ejemplo, si nos enfocamos en el 6, vamos a ver su valor absoluto y su valor relativo. El valor absoluto, entonces decimos que es el que tiene por sí mismo. Entonces, el valor que tiene por sí mismo sería 6. Ahora, el valor relativo es aquel que tiene, es el valor que tiene de acuerdo al lugar determinado que está ocupando. Por ejemplo, este 6. Este 6 en este caso está ocupando el lugar de las decenas. Y una decena, acuérdense que vale 10 unidades. Entonces multiplicaríamos. El valor relativo sería 6, ¿qué? 6 decenas. Sería 6 por 10 y eso me daría 60. Si queremos hallar, por ejemplo, del 4, el valor absoluto será el que tiene por sí mismo, que será 4. Y el valor relativo del 4 sería 4. ¿Qué? Este 4, ¿qué lugar está? Este 4 está en el lugar de las centenas. Entonces diríamos 4 por lo que equivale a una centena, que son 100 unidades o 10 decenas, sería 4 por 100, nos daría 400. Y ese sería su valor relativo. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener que multiplicar. Ahora, algo que nos están dando aquí para resaltar. Veamos. Aquí nos hacen la aclaración o la diferencia entre un número y un numeral que debemos recordar. Cuando hablemos de un número vamos a hablar de aquella idea o imagen abstracta que nosotros tenemos de una cantidad. Mientras que el numeral viene a ser la representación de ese número, la representación escrita de ese número. Por ejemplo, cuando dicen, cuando pensamos en nuestra edad mentalizamos 11 años, pero si ahora nosotros tenemos que representar ese número 11 o esos 11 años que nosotros tenemos, lo vamos a utilizar con el símbolo que representa el 11, que sería esto de acá, que es lo que nosotros ya estamos acostumbrados a usar, pero no distinguimos entre un número y un numeral. Entonces, el número es la imagen abstracta que tú tienes o el entendimiento abstracto que tienes de una cantidad. Y el numeral viene a ser la representación simbólica o la representación escrita de ese número. Ahora vamos a ver que hay ciertos números especiales, o perdón, ciertos numerales especiales, que en este caso vamos a ver, por ejemplo, los numerales capicúas. ¿Cuáles son los numerales capicúas? Son todos aquellos que se leen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y no van a cambiar. Por ejemplo, si leemos acá, tenemos de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha vamos a tener 585. Y si leemos de derecha a izquierda, también vamos a tener 855. Leemos acá de izquierda a derecha, vamos a tener el 19.491. Ahora de derecha a izquierda, igual 19.491. Entonces, son aquellos números que de izquierda a derecha o de derecha a izquierda se leen igual. Son aquellos numerales que de izquierda a derecha o de derecha a izquierda se leen iguales. Ahora nos pasamos a la página número 17 de su libro de teoría para ver lo que es otros puntos, empezando por la representación literal de un número. Cuando, por ejemplo, queremos hacer una representación
literal de un número o, por ejemplo, nos hablan de las características de un numeral, pero no tenemos exactamente las cifras correctas, vamos a tener que utilizar letras o signos. En este caso, por ejemplo, si nos hablan de dos cifras, entonces vamos a tener que ver dos letras que nos representen a ese numeral de dos cifras. Por ejemplo, acá estamos teniendo el numeral AB que me representa a un numeral o a un número de dos cifras, que nos representa a un número de dos cifras. Si nos dicen, escribimos un número de tres cifras, entonces vamos a tener que ver tres letras que nos representen a ese número de tres cifras. Entonces aquí tendríamos el numeral MNP y aquí arribita teníamos el numeral AB. Igual nos dice para representar un número cuyas dos cifras son iguales, entonces vamos a tener que escribir con letras iguales a dicho numeral. Si nos hablan de un número de tres cifras que son iguales, vamos a ver tres letras que sean iguales. Aquí tenemos otro ejemplo, nos dicen un número de tres cifras que termina en 8. Entonces, ¿cómo lo representaríamos a ese número? Escribiríamos el 8 al final, porque nos dan ese dato que termina en 8, y el resto de cifras utilizaríamos letras. En este caso, como son dos letras las que nos faltaron, entonces colocamos dos letras distintas. A, B. Aquí nos hacen recordar nuevamente lo que es la diferencia entre un número y un numeral. Por ejemplo, acá nos dicen un número de dos cifras. A, el número, representación abstracta en nuestra mente. Si queremos escribirla y hablamos del numeral AB, aquí este sería el numeral MNP. Aquí sería el numeral DD. Y aquí tendríamos el numeral AB8. ¿Listo? Entonces, así tenemos las representaciones literales de un número. Cuando nos dan, por ejemplo, las características que tiene ese número, pero no tenemos exactamente cuáles son sus cifras, esas cifras las podemos reemplazar por letras. Ahora, la descomposición de un número. Vamos a ver que todo número se puede expresar como la suma de los valores relativos de sus cifras. Repito, todo número se puede expresar como la suma de sus valores relativos. Anteriormente ya vimos lo que son los valores relativos y los valores absolutos, ¿no? Y el valor relativo es el valor que dicha cifra es la representación de dicho número dependiendo del lugar que está ocupando. Por ejemplo, miren, acá tenemos el 583, entonces vamos a tener 5 centenas más 8 decenas más 3 unidades. Multiplicaríamos 5 por 100, que sería 500, más 8 por 10, que sería 80, más 3 unidades. O de otra manera, si queremos representarlo, por ejemplo, de otra manera va a ser 5 por 10 al cuadrado. ¿De dónde saco esto? Esto quiero que lo aprendan bien porque es lo que de aquí en adelante nos va a servir mucho para los problemas. Por ejemplo, miren, recordemos que nosotros estamos trabajando en el sistema de base decimal. Entonces, vamos a coger, por ejemplo, si queremos descomponer este número, entonces vamos a decir, este 5. ¿Cuántas cifras nos están quedando? Nos están quedando una y dos cifras. Entonces vamos a decir, cojo el 5 lo voy a multiplicar por la base que nosotros estamos utilizando. En este caso estamos hablando de la base 10. Entonces yo coloco 10 elevado al número de cifras que me quedan. ¿Cuántas cifras me quedan? Me queda una y dos. Entonces, por 10 al cuadrado. Continúo. Más. Ahora voy a utilizar el 8. Entonces yo me enfoco. Estoy aquí en el 8. ¿Cuántas cifras me están quedando después del 8? Después del 8 me está quedando una cifra que es el 3. Entonces yo voy a decir, voy a sumar más 8 por 10 elevado al número de cifras que me quedan, que sería 3, perdón, que serían solo una cifra. Y esa cifra es 3, es solo 1. Entonces, 8 por 10 a la 1. Y como ya cuando el exponente es 1 ya no se coloca, por eso entonces aquí ya lo borramos o no nos aparece. Y como al final nos queda solamente el 3, entonces el 3 va a ir
ahí automáticamente solito. Por ejemplo, vamos a ver con este otro problema que tenemos abajo. Miren, queremos descomponer a este número. Empezamos, vamos a ver el 7 entonces. Si empezamos con el número 7. ¿Cuántas cifras nos quedan? Nos quedan 1, 2, 3 cifras. Entonces vamos a decir 7 por 10 elevado al número de cifras que me quedan. Me quedan 3 cifras, entonces sería 7 por 10 al cubo. Después, si yo me enfoco en el número 2, entonces yo me enfoco en el número 2. ¿Cuántas cifras me quedan después del número 2? Me quedan 2 cifras, el 1 y el 8, 2 cifras. Entonces yo sumo más 2 por 10 elevado al número de cifras que me quedan. Me quedan 2 cifras, sería 10 al cuadrado. Después nuevamente el 1 sería, después del 1 solamente me queda una cifra, entonces sería por 10 elevado a la 1 o simplemente por 10. Más el último número que me queda, que sería 8. Y así sucesivamente. Entonces, ahí ya tenemos lo que es la descomposición de un número. Entonces, recordemos eso, ya no nos olvidemos. En alguna parte que, por ejemplo, ya saben, no les quedó claro, retroceden el video y lo vuelven a escuchar para que se les vaya grabando en esa parte. A esto descomposición de un número también se le conoce con el nombre de descomposición polinómica de un número. Ahora vamos a ver la relación del orden en los números naturales. Por ejemplo, tenemos acá, nos dicen, un número es menor que otro si se ubica a la izquierda. Por ejemplo, 6 es menor que 9, pues 6 está a la izquierda del 9. Matemáticamente se escribe así, 6 es menor que 9, o también se puede leer que 9 es mayor que 6. Entonces, ¿de dónde sacamos esto de que lo vemos que se ubica de izquierda a de otro? Por ejemplo, nosotros vamos a tener, recordemos, una línea, ¿no? Una línea numérica, que en este caso, por ejemplo, acá colocamos acá lo que es el 0, colocamos el 1 y puntos suspensivos. Por ejemplo, acá vamos a llegar después al 6 y posteriormente después vamos a llegar por acá más adelante al 9. Si se dan cuenta, el 6 se ubica a la izquierda del 9. Por eso decimos, un número es menor que a otro si se ubica a la izquierda. Por ejemplo, el 1 también está a la izquierda del 6. Por eso decimos que el 1 es menor que el 6. Y por ejemplo, acá se me antoja colocar un 2. Este 2 es menor que 6. ¿Por qué? Porque se ubica a su izquierda. Y si yo avanzo en mi recta numérica, y por ejemplo acá escribo un 10, o perdón, un 16, ya, un 16. Este 9 sería menor que 16, ¿por qué? Porque se ubica a su izquierda en ese caso. Y ahora por el contrario, entonces vamos a tener, si un número es mayor, un número va a ser mayor otro si se ubica a la derecha. Entonces, eso está fácil, ¿no? Entendemos. Si se ubica a la izquierda es menor. Si se ubica a la derecha es mayor. Ahora vamos a ver, por ejemplo, comparación de los números naturales. Dice, para comparar números naturales se puede utilizar la recta numérica, lo que utilizamos anteriormente, ¿no? Lo que escribí por acá con anaranjado, que será la recta numérica. Otra forma para comparar, dice, dos o más números dado es hacerlo cifra por cifra. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, acá están comparando el 45.682 y el 45.679. Comparan cifra por cifra. Por ejemplo, aquí vi que acá tenemos las primeras cifras que son 4, 5 y 6 que son iguales. 4, 5, 6 son iguales. ¿Dónde encuentran las diferencias? Acá tienen 82 y acá tienen 79. ¿Quién es mayor? 72, 89. Es mayor el 82. Entonces, de esa manera dicen que todo este número es mayor que este otro número. Aquí, por ejemplo, vamos a ver lo que es trabajar en diversos sistemas de numeración o ver lo que les estaba comentando anteriormente, que existen varios sistemas de numeración. Y para entenderlo mejor aquí nos están dando un ejemplo. Estamos en la página 17.
acá nos están dando un ejemplo. Por ejemplo, veamos, miren. Nos dicen se tiene 16 dados iguales. Aquí tenemos los 16 dados rojos que son iguales. Pasamos a la página que sigue, página 18, y vemos. Nos dice, si estos 16 dados los agrupamos en grupos de 5, si agrupar de 5 en 5, vamos a ver que se forma aquí un grupo, acá otro grupo y acá 3 grupos, pero nos está sobrando un dado. Entonces vemos que se han agrupado 3 grupos de 5 y nos está quedando un dado. Entonces de esta manera dice, podemos notar que se forman 3 grupos de 5 y nos sobra un dado. Entonces los 16 dados que teníamos anteriormente en base 10 puede ser expresado en base 5 como 31 en base 5. Entonces recordemos, la base de un sistema de numeración es un número natural mayor que 1, el cual indica la cantidad de cifras que se utiliza para describir los números. El sistema de numeración decimal que tiene como base el número 10, por ello se utilizan las cifras del 0 al 9. Y en este caso, por ejemplo, que estamos utilizando la base 5, los números o cifras que utilizaríamos serán menores a 5. Eso quiere decir que utilizaríamos del 0 al 4 nada más. Entonces, miren, se dan cuenta, en este ejemplo podemos tener 16 dados representados en base 10, pueden ser representados como 31 en base 5. Entonces diríamos 16 es igual a 31 en base 5. Y acá, por ejemplo, tenemos un cuadro de lo que les estaba comentando al inicio del video, que era trabajar. Miren, si trabajamos en base 2, se va a llamar binario y las cifras van a ser menores a la base 2, que serían del 0 al 1. Trabajamos con la base 8, sería octanario y las cifras que utilizaríamos serían del 0 hasta el 7. Y así sucesivamente. Incluso miren, si trabajamos con el sistema de base 11 o base 12, que se llaman undecimal o duodecimal, las cifras que utilizaríamos serán del 0 al, en este caso, si estamos trabajando en el 11, serían del 0 al 11. Y del 12 sería, perdón, del 0 al 10. Y en el base 12 sería del 0 al 11. Donde miren, acá nos especifican que alfa equivale a 10 y beta representa 11. Entonces así tenemos, por ejemplo, las diferentes bases, sus nombres y las cifras que utilizarían cada base. Entonces este cuadrito es muy importante que nosotros lo repasemos para recordarnos. Si por ejemplo yo te hablo de la base 7, entonces tú vas a saber que es la base. Esa base se conoce con el base del sistema heptanario. Estamos trabajando en la base 7, sistema heptanario, y las cifras serán del 0 al 6. Que recordemos, las cifras siempre tienen que ser menores a la base que nosotros utilizamos. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, cómo convertir un número a la base 10 y cómo convertir también un número de base diferente de 10 a la base 10. La conversión, entonces vamos a la conversión de un número de base 10 a una base diferente y de base 10 a, de base 10 a una base diferente y convertir una base diferente a base 10. Entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, nos dice, para convertir un número n de base 10 a otra base diferente de 10, se aplica el proceso denominado divisiones sucesivas. Eso quiere decir que al número lo vamos a dividir constantemente por la base que nos dan. Por ejemplo, nos están diciendo, convierte el número 69 a la base 7. Este 69 está representado en base 10 y nos piden representarla en base 7. Entonces, aplicando el método de divisiones sucesivas, ¿qué hacemos? Dividimos constantemente el 69. Entonces, vamos a tener acá 69 entre 7, nos da aquí como cociente 9, y con residuo nos va a dar 6. Continuamos dividiendo. Miren, ¿qué vamos a dividir? Este cociente. Este cociente lo vamos a ir nuevamente entre 7.
Mientras el cociente aún siga siendo mayor que la base, vamos a poder seguir dividiendo hasta tener 1 como cociente. Entonces dividimos 9 entre 7, aquí ya nos da 1 y nos sobra 2 de residuo. Entonces, ¿qué vamos a utilizar nosotros? Vamos a utilizar de esta manera el cociente y los residuos que quedaron y los vamos a ordenar de esa manera. Colocaríamos entonces primero el 1, 2 y 6, teniendo el numeral 126 en base 7. Entonces, el 69 que nosotros lo tenemos en base 10 también puede ser representado como 126 en base 7. De igual manera, por ejemplo, aquí tenemos la conversión ahora de un número en base diferente de 10 a la base 10. ¿Cómo hacemos? Aquí vamos a aplicar el proceso de descomposición polinómica, que es muy parecido al proceso que ya hemos visto anteriormente. Y recordemos cómo se aplicaba. Por ejemplo, si yo tengo el 74, este 7 lo multiplico por la base. En este caso, la base es 8. Entonces multiplicaríamos 7 por 8 elevado a la ¿cuánto? 8 elevado al número de cifras que me quedan. Aquí si yo tomo la base 7, me está quedando solo una cifra, que es el 4. Entonces sería 7 por 8 a la 1. Más el 4, nada más. Como el 4 ya es el último número, ya no lo multiplico por nada. Sería 7 por 8, 56. Más 4 me da 60. Entonces, de esta manera tenemos que 74 en base 8 es igual a 60 en base 10. O viceversa, que 60 en base 10 es igual a 74 en base 8. Entonces, ya tenemos aquí, por ejemplo, cómo convertir de la base 10 a otra base y cómo convertir de otra base a la base 10. Entonces, hasta aquí estaremos acabando lo que es la teoría que es, estamos culminando la teoría de numeración en la página número 18 de su libro y posteriormente en otro video vamos a ver lo que es los ejercicios prácticos.